Época primitiva. La evidencia histórica en cuanto a la actividad del ser humano prehistórico ha sido obtenida fundamentalmente a través de dos métodos. El primero se deriva de estudios arqueológicos y antropológicos, y el segundo, la fuente de información, se infiere del estudio de poblaciones modernas primitivas que se encuentran en nuestras civilizaciones presentes en ciertas áreas de África y Australia, y la evolución humana que tuvo su origen con el movimiento. Primitivamente, obviamente, no existía un programa de educación física y deporte. No obstante, el desarrollo del Homo sapiens, eje el cromosoma de la edad paleolítica, dependía grandemente de la acción de los músculos esqueléticos. La meta educativa principal de la sociedad primitiva era la supervivencia a nivel individual y como grupo. No existían maestros de educación física, solo continuas demandas físicas y proyecciones en la vida diaria del ser primitivo. Naciones antiguas. En la actualidad existen dos de las civilizaciones más antiguas, más de 4000 años de la historia, a saber, en China e India. China, en contraste con otras civilizaciones, China no se considera como un pueblo bélico, caracterizándose más bien por sus creencias espirituales e intelectuales. Su vida se fundamenta en las prácticas religiosas, según la enseñanza del taoísmo, confucianismo y budismo. A través de estos artefactos, retratos, esculturas y otras evidencias, se puede especular que China inició el movimiento de la educación física y deportes mediante los juegos y actividades físicas. India. La sociedad de la India es tan antigua como la civilización china. Existe una gran similitud entre las poblaciones de ambas civilizaciones. No obstante, en la India de aquella época se enfatizaban en la espiritualidad y en sus prácticas religiosas, donde la educación física no se consideraba parte del proceso educativo en sus habitantes. Civilizaciones del antiguo Cercano Oriente. Las naciones que componen el antiguo Cercano Oriente son Sumeria, Egipto, Palestina, Siria y Persia. Contrario a las creencias de las civilizaciones del antiguo Lejano Oriente, China e India, estas naciones del Cercano Oriente entendían que el ser humano tenía el derecho natural de involucrarse en actividades físicas, parte de estas sociedades con el fin de educar al individuo y moralmente, de manera que estuviera preparado para conflictos bélicos. La educación física y el deporte en la Grecia clásica. A la sociedad de la Grecia antigua se le considera la cuna de las civilizaciones occidentales. Estas influencias griegas incluyen el arte, el drama, la historia, las matemáticas, oratoria, filosofía, poesía, ciencia y escultura, así como los primeros juegos atléticos o deportivos registrados en la historia. La educación en Atenas. El fin de la educación era el arete, la síntesis del valor físico y la disciplina de lo militar. Esta era la cultura que no se planteaba separación entre el cuerpo y el alma y sus relaciones. La gimnasia se considera el deporte derivado del juego como una forma de competición en la que el instrumento de acción era el cuerpo mismo. Edad Egea. En las regiones de las cunas del mar Egeo florecen las civilizaciones del mundo Egeo. En el siglo III y II a.C., 2500 a.C. Para esta época surgen las civilizaciones minoica y
cretomicénica. La civilización minoica decayó como consecuencia de las invasiones a- aqueas. Los rudos guerreros aqueos asimilaron y adaptaron las civilizaciones de los vecinos. Los aqueos fueron los primeros habitantes griegos. La educación física y el deporte en las civilizaciones egea. Para la época egea no existía evidencia de que sus habitantes participaron en deportes, actividades físicas o ejercicios. Época homérica. El nombre de esta época se deriva del gran poeta y escritor griego Homero, al cual se le acreditaba haber escrito la Ilíada y la Odisea. Aquí se incluyeron los primeros registros de competencias atléticas. El libro 13 de la Ilíada describe los juegos funerales dados en honor a Patroclo, el amigo fraternal de Aquiles que murió en la guerra de Troya. Las fiestas nacionales griegas siempre tenían sentido religioso. Estas eran las grandes fiestas que se celebraban periódicamente en honor a los dioses. Los Juegos Olímpicos 776 a.C. a 400 después de Cristo. La primera gran fiesta panhelénica celebrada en el templo Olimpo data del año 776 a.C. y desde entonces los juegos en honor a Zeus se ejecutaron interrumpidamente cada 4 años. Los espartanos 776 a.C. a 371 después de Cristo. Los espartanos Esparta era una ciudad, estaba localizada en el distrito Peloponeso de Grecia. La Atenas temprana. La Atenas era la cara opuesta de la ciudad de Esparta. Atenas basada en su gobierno a principios democráticos conjuntamente con el desarrollo de la educación física y de los deportes. Platón, 380 a.C. Platón trataba especialmente de dos de sus obras de los temas del cuerpo y la educación física, aunque con distintos acentos. Aristóteles, 350 a.C. Aristóteles pone la gimnasia al lado de la medicina, puesto que ambas, según él, perseguían el mismo fin, la salud. También le han encontrado reconocimiento al valor educativo, pero siempre que no se trate de la gimnasia de los atletas. La Atenas tardía, 480 a 338 después de Cristo. El éxito militar de Atenas sobre las presas en el 480 después de Cristo conjugó a varios cambios culturales: la expansión económica, autoconfianza, aumentó el tiempo de ocio, curiosidad intelectual y la franquicia de la expansión política. La educación física en Roma, 500 a.C. hasta el año 27 después de Cristo. Roma nació en el siglo 8 a.C. En sus inicios esta naciente ciudad era simplemente un conglomerado de cabañas de pastores que ocupaban una serie de colinas en su lugar estratégico apto para atravesar el río Tíbet. La historia de la educación física, recreación y deportes de la Edad Media. La Edad Media es un periodo que mucha gente no ha entendido bien. Algunos la han llamado la Edad Oscura por creer que el desarrollo del conocimiento humano declinó o por creer que existía para aquella época habitantes incivilizados. El ascetismo se aplicaba para las personas dedicadas a la vida cristiana. Bajo esta postura se rechazaban los placeres y las cosas mundanas de manera que se pudiera asegurar la vida eterna en el cielo.
El escolasticismo. Bajo el escolasticismo, la intelectual era lo más importante. Se creía que los hechos eran los factores más importantes a ser estudiados en la educación. Feudalismo. Como resultado de la descentralización del gobierno durante la Edad Media, surge el sistema feudal. En el siglo IX, el feudalismo aparece como una necesidad de protección para las personas.